quiero hablarte el día de hoy de los hábitos. Una vida de hábitos. Hábitos buenos, hábitos malos. Bueno, primero quiero leerte qué es un hábito. Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. ¿Sí? Los hábitos, pues, ¿qué son? Son las cosas que hacemos naturalmente. Desayunar, bueno, algunos nunca desayunamos, ¿no? Tenemos la mala costumbre ahí, mal hábito de no desayunar. Lavarnos los dientes, bañarnos, espero que sea un hábito, que te bañes. Algunos adolescentes por ahí les falta ese hábito. Lo digo porque a mí me faltaba en mi adolescencia, no crean que los estoy juzgando, adolescentes. Sé que parezco adolescente yo todavía, pero pues no soy todavía. Hay también malos hábitos como morderse las uñas. No sé quién es víctima de este hábito de morderse las uñas. Yo tengo familiares cercanos, no voy a decir nombres para no quemar, pero que se comen las uñas, ya tienen unas uñitas así chiquititas. Y son malos hábitos, desvelarse, comer comida chatarra. Los hábitos son esas pequeñas decisiones. No sé si está un poquito fuerte, o bueno, me escucho mucho, perdónenme, me distraigo un poquito. Gracias ahí por bajarle. Los hábitos son esas pequeñas decisiones que tomamos día a día. Y realmente tú y yo no somos resultado de lo que hacemos ocasionalmente, sino que somos resultado de lo que hacemos repetidamente. Tú y yo somos resultado de nuestros hábitos. ¿Quién aquí quiere tener una relación cercana con Dios? ¿Sí? Algunos no levantan su mano. Bueno, espero que en su corazón sí quieran tener una relación íntima con Dios. Creo que si tú estás aquí es porque estás buscando eso, porque estás buscando que podamos estar cerca de Dios, cerca de su presencia. Y muchas veces romantizamos nuestra relación con Dios, romantizamos y he hablado con amigos, personas que, es que bueno, yo tal vez no hago ciertos hábitos pues espirituales como orar y leer tanto, pero yo tengo una conexión con Dios todos los días. Y aunque sí, entiendo porque somos sus hijos y su espíritu vive en nosotros, la realidad es que es imposible vivir una vida cerca a Dios si no tenemos hábitos espirituales. Un hábito, te repito, no es lo que haces ocasionalmente, no es buscar a Dios de vez en cuando. Un hábito es lo que hacemos repetidamente, ¿sí? Y ahorita les preguntaba, ¿quién quiere tener una relación íntima con Dios? Pero para tener una relación íntima con Dios, lo que vemos en la vida de Jesús, no sé si tú has leído los evangelios, me imagino que sí, pero nunca vemos a Jesús decir, es que no tengo tiempo. Los discípulos me agobian, toda la gente ahí quiere que ore por ellos. No tengo tiempo para buscar a Dios. Nunca. En cambio, vemos que Jesús constantemente, tú puedes leer los evangelios y vas a encontrar estas partes donde dice, Jesús estaba orando en tal parte. Jesús se alejó de la multitud para buscar esa intimidad. Jesús, siendo Dios, tenía este hábito. No porque tú y yo hayamos entregado nuestra vida a Dios significa que ya los hábitos, yo no necesito eso. No, en cambio, todo lo contrario, necesitamos ser disciplinados en estos hábitos espirituales. Vemos en Jesús un hábito consistente. ¿Qué es consistente? Que era todos los días un hábito consistente de alejarse de la multitud para tener intimidad con su Padre. Te digo, no podemos romantizar nuestra relación con Dios. Tal vez tú has caído en esto y dices, bueno, pues es que a mí Dios me habla y yo estoy orando todo el tiempo, cuando en realidad son excusas románticas que por películas o por influencias que tenemos, creemos que no es necesario tener estos hábitos, estas disciplinas de buscar a Dios, así como Jesús las tenía. Y no vengo a decirte esto porque yo haya dominado el arte de ser súper disciplinado. En contrario, Dios me ha estado hablando esto porque necesito hábitos. No sé quién aquí se identifica con esto, pero es fundamental que tengamos la disciplina de buscar a Dios, de escoger lo que queremos más, en cambio de escoger lo que queremos en este momento, porque muchas veces hacemos eso. Estoy cansado, llegas del trabajo, quiero dormirme en ese momento, pero ¿qué queremos más?
intimidad con Dios. Vemos en la Biblia cómo Jesús le decía a sus discípulos: hey, no han podido orar ni una hora. Estamos en una lucha constante con nuestra carne, y quiero leerte Romanos 7:15. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Versículo 18 y 19 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Quién se siente identificado con Pablo? Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 24 y 25, la parte A dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y me encanta lo que viene a continuación. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tal vez hablarte muchas cosas de hábitos prácticos y cosas así, pero la realidad es que todo lo que te voy a hablar, los hábitos espirituales, tenemos que verlo a través del enfoque, a través del lente de que todo lo que hacemos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad no se basa, y no quiero que te sientas que te estoy diciendo como si no tienes estos hábitos ya no tienes oportunidad de ser salvo, cosas así. No, nuestra identidad está basada en Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús, con su ejemplo, nos llama a tener hábitos, a tener disciplinas espirituales. Y creo que es algo que muchas veces, por no querer incomodar a la gente, no les decimos, pero es necesario que seamos disciplinados. Es necesario porque muchas veces también tenemos malos hábitos. Les digo, y ahí les va, les confieso uno mío. De repente yo en las noches me desvelo viendo mi serie favorita, y ya en la mañana no me puedo despertar porque ya estoy bien desvelado. Son malos hábitos que tenemos que aprender a romper para cumplir y para lograr esas disciplinas espirituales que nos van a llevar a tener una vida íntima con Jesús. Amén. Y tú y yo, como Pablo, si Pablo era un apóstol, escribió muchos libros del Nuevo Testamento, y aún así decía: ay, hago lo que no quiero y todas estas cosas. A lo mejor incluso tú te sientes identificado con hábitos hasta pecaminosos, no sé, el alcohol, malas palabras, pornografía, no sé qué cosa, o cosas que a lo mejor dijeras: bueno, no está tan mal, como lo que les digo, ver series que en realidad pues te quitan la prioridad de buscar a Dios, ver series, no sé, cosas de por el estilo, ¿verdad? Pero el primer hábito que te quiero hablar el día de hoy es el hábito de la oración. El hábito de la oración. Y yo me acuerdo hace unos años que yo empecé, de mis primeras veces que empezaba a buscar a Dios por mi cuenta, no solamente por venir a la iglesia, sino que empezaba ya a tener mis tiempos devocionales. Pues honestamente no sabía, y lo repito, no es que sea un experto, pero me acuerdo que en esos momentos no sabía cómo orar. No sabía cómo orar, porque me acuerdo que literalmente ponía un cronómetro de 15 minutos. O sea, de perdida 15 minutos así en fuego orando. Y lo ponía y empezaba a orar, y a los 5 minutos ya estaba, o el Espíritu Santo apagó la alarma, o no sé qué está pasando, pero abría los ojos y habían pasado 3 minutos. No sé si te llegó a pasar eso alguna vez, pero es necesario que aprendamos a orar. Así como Jesús le dijo: no han podido quedarse despiertos, velando y orando, así como Jesús lo hacía. Pero antes de decirte cómo orar, cómo Jesús nos enseña a orar, quiero decirte por qué oramos. La oración no es solamente para pedir cosas. Y si estás anotando, si estás ahí, no sé, con notas, anota esto: la oración es para relacionarnos con Jesús, ¿ok? La oración no es solamente para pedir cosas, como muchas veces traemos esta cultura, sino para relacionarnos con Dios. Es la manera que podemos estar sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Es la manera que vamos a poder conocer su propósito, su voluntad para nuestra vida, a través de la oración. Y ahora, ¿cómo orar? Porque también hace poquito literalmente hablaba con un amigo y le preguntaba
¿cómo manejas tú tu vida de oración? Y pues es que la verdad no sé. Es una persona que tiene poco en la fe y me dice, no sé cómo orar, pero gracias a Dios, esta misma pregunta los discípulos se le hicieron a Jesús: enséñanos a orar. Porque veían que las oraciones de Jesús eran mucho más allá de un rezo, mucho más allá de una repetición, de un ritual, sino que le hablaba a su Padre, algo que nunca habían visto los discípulos. Y me encanta que Jesús nos deja una oración modelo. Nuestra cultura ha tratado como de hacer esto un rezo. Me acuerdo cuando jugaba fútbol hace unos años en la secundaria, me acuerdo que hacía amigos, antes de empezar el partido, un Padre Nuestro, un Padre Nuestro. Ahí estamos, nadie buscando a Dios, pero un Padre Nuestro. Eso no es la oración, eso son literalmente, como dice ahí mismo en Mateo 6, son parloteos y palabras repetidas que no tienen mucho sentido, porque la oración es para relacionarnos con Dios. Y leemos ahí Mateo 6, 7, y leo esta oración modelo que Jesús nos deja. Dice: cuando ores, no parlotes de manera interminable como los hacen los gentiles. A Dios no le interesa un rezo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice: piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y luego nos dice cómo orar. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y este es lo primero, nos da identidad. Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es la manera en que oramos. Oramos a nuestro Padre. Que sea siempre santo tu nombre. Adoración, le damos exaltación a Dios. Y esta es una guía bien básica. ¿Cuántos traen su Biblia física aquí? Como literalmente 2 personas. Pero ya ni yo la traigo el iPad pero estamos mal acostumbrados. De verdad, anota esto, necesitamos entender un poquito. La oración no es solamente pedir. Jesús nos deja una oración modelo aquí. Primero, identidad, que sea siempre santo tu nombre. Le damos adoración, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Aquí escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos lo que quiere hablarnos a nuestra vida. Dice: danos el alimento que necesitamos. Ponemos también delante de Dios nuestras peticiones. Damos el alimento y perdónanos nuestros pecados. Nos ponemos también a cuentas con Dios. Si hay cosas que ponernos a cuentas, dice: así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, perdonamos también a los que nos rodean. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y termina con una guerra espiritual, ¿no? Un poco de guerra espiritual. Si Jesús oraba cada día, ¿cuánto más tenemos que orar tú y yo? ¿Sí? El segundo hábito es leer la Biblia, ¿sí? Y hay muchos cristianos que honestamente no leen su Biblia, que están acostumbrados a recibir solamente lo que reciben el domingo, un miércoles, y eso es todo lo que reciben de la palabra. Pero si algo nos ha dejado Dios, espero que tengas una Biblia física, porque honestamente en el celular es bien difícil, te llega una notificación y ya te distrajiste. Pero si algo nos ha dejado Dios, es la palabra. Tenemos el privilegio de buscarlo, tenemos el privilegio. Si tú quieres, nadie te está deteniendo, incluso como otros países, nadie te está deteniendo de ponerte a leer la Biblia, la palabra de Dios mismo. Ahorita cantamos, Jesús es suficiente, pero ¿realmente estamos buscando a Jesús? ¿Estamos buscando su palabra? Sin su palabra es imposible vivir una vida consagrada a Él. Y muchas veces también, yo me acuerdo cuando estaba niño, mis papás pues en su intento, en su amor por sus hijos, nos dijeron: queremos que lean todos los días la Biblia, y nos dieron una hojita que iban a escribir lo que Dios les habló. Pues yo era un niño, tendría unos 8 años más o menos, y me acuerdo que me dan esas hojas y dije: pues voy a adelantarle. Y me aventé como 8, me acuerdo que estábamos leyendo Proverbios, voy a aventarme 8, porque pues así pensaba yo que funcionaba, ¿no? Como una tarea. Y me acuerdo que le adelanté y listo papá, ya hice la de toda la semana. Y muchas veces tenemos esta mentalidad, y créeme que no porque seas cristiano de muchos años vas a tener todos los días las ganas de buscar a Dios, de leer su palabra. Muchas veces tenemos esta mentalidad de cuando te tocan así genealogías, leer y ya, terminaste tu devocional. Pero no,
necesitamos entender que la Biblia nos llama no solamente a leer por leer, sino meditar en su palabra. Más que leerla, hay que disfrutar la palabra de Dios. Y la verdad es que yo doy muchas gracias a Dios por la vida de mis padres, que más que esto de que me daban las hojitas, y eso lo hicieron esa vez, y literalmente cuando se lo di a mi papá, me acuerdo que se rió y ya no volvieron a decirme de que tenía que entregarle hojitas, como que vieron que no estaba funcionando muy bien. Pero doy gracias a Dios y quiero hablarle ahorita a los padres, porque yo soy testimonio de eso, de que por el testimonio de mis padres, de yo verlos cada mañana, mi padre ahí sentado en la sala leyendo su palabra, yo fui inspirado muchísimo a leer su palabra. Mi mamá pues no era tan tempranera, ella oraba las tardes y leía en las tardes, no hay falla, no se preocupen, no tiene que ser tampoco a las 5 de la mañana. Sé que algunas, me incluyo, batallamos para levantarnos muy temprano, pero de verdad, papás, no menosprecien el poder que tiene con tu ejemplo enseñarle a tus hijos el buscar a Dios. Ahora, si tú no estás buscando a Dios como padre, déjame decirte, y es un poquito duro y no quiero que te sientas condenado, sino animado a buscar a Dios, pero ¿cómo esperas que tus hijos busquen a Dios? ¿Sí? De verdad, yo soy testimonio de que por el ejemplo de simplemente ver a mis padres buscar a Dios, yo también me sentí inspirado a leer su palabra y fue como Dios fue transformando mi vida. Porque pues sabemos que aunque tus hijos ahorita a lo mejor están muy niños y los ves bien preciosos, bien perfectos, necesitan encontrarse con Jesús. Y yo quiero animarte a eso, a que si tú tienes hijos de verdad, sé el ejemplo, busca a Dios. Y obviamente no busques a Dios nomás porque te vea tu familia, pero va a pasar. Por consecuencia, hay un olor fragante que sale cuando buscamos a Dios. Y hoy quiero desafiarte a eso, lee la palabra. Mira, te voy a decir la verdad, yo aquí trabajo en la iglesia y de verdad yo todavía todos los días no leo la Biblia, batallo. Y entiendo si batallas, ¿ok? No vengo a decirte, mira, yo todos los días del año he leído la Biblia. No, hay días que he batallado, que he cedido a mi carne y me he quedado dormido incluso. Hay días así. Pero la Biblia nos llama a meditar en su palabra. Y hoy quiero animarte a eso, que juntos seamos una iglesia viva que medita en la palabra de Dios. Amén. Entonces estoy abriendo mi corazón. Espero así conmigo puedas abrir también tu corazón. Si sabes que tal vez no has estado meditando tanto en su palabra, que lo hagas constantemente, repetidamente, porque eso va a darnos una vida con Dios. Pero algo que es evidente, necesitamos obviamente dejar los malos hábitos. Si tú te estás desvelando, y si en práctico, si tú te estás desvelando hasta las 1 de la mañana viendo la tele o lo que sea que estás haciendo, ¿cómo vas? Y el tiempo que tienes para buscar a Dios a lo mejor es en las mañanas. ¿Cómo vas a buscar a Dios? Necesitamos romper con esos malos hábitos. Y créeme que sí se puede. Sabemos que a través de Jesús, como lo leíamos ahorita, se puede. Y me voy a ir un poco más rápido, pero el tercer hábito es estar plantado en la iglesia. Y sabes, acabamos de pasar una pandemia que si algo nos dejó fue la mala costumbre de ver la iglesia en línea. Esto de iglesia en línea, que fue un método que obviamente Dios usó para alcanzar personas. Incluso sé que muchos de los que están aquí fueron alcanzados en la pandemia a través de redes sociales, pero vemos que algo en la Biblia, de hecho lo vemos en la vida de Pablo, que dice la palabra, no recuerdo bien en qué versículo, pero dice la palabra que él tenía el hábito, la costumbre de ir al templo a compartir su fe. Así tú y yo tenemos que tener este hábito. Es más cómodo quedarse en casa viendo la transmisión. No te estoy juzgando si estás viendo la transmisión, pero vente, congrégate. Es más cómodo, claro. Nadie te ve, estás en pijama, hasta unos taquitos te avientas como si fuera Netflix. Pero es necesario que nos estemos plantados en la iglesia, que incluso nos sometamos a la autoridad espiritual que Dios ha puesto a nuestros pastores, que rindamos cuentas. Hay muchos que están de iglesia en iglesia o que vienen una vez al mes
Pero déjame decirte que la iglesia es formada no por los que vienen ocasionalmente, sino por aquellos que sirven. La iglesia es formada no solamente por asistentes, sino por los que sirven. Así que si tú eres un asistente, si has sido un asistente nada más, hoy te quiero animar, sirve. Es la manera en que vas a plantarte y vas a ver los frutos de este hábito espiritual. El cuarto hábito es comunión con el Espíritu Santo, y esto tiene mucho que ver con la oración y con la lectura, con la meditación de su palabra, obviamente, pero quiero leerte ahí Gálatas 5:16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos manejando y se nos mete alguien, no vamos y lo perseguimos y le pitamos, sino que dejamos que el Espíritu, dice Espíritu con mayúscula, que el Espíritu Santo nos hable y que Él nos guíe, que Él nos guíe cada día. Yo de verdad siempre me da, yo vengo de Monterrey, hace unos años venía a vivir para acá, pero traía la costumbre, la verdad, de meterme y pitar mucho. La verdad es que ahora, es más, me ha pasado que siempre me delato aquí enfrente de todos, ¿no? Pero me ha pasado que le pito a alguien y voy viendo, era de la iglesia, no puede ser. No sé si te ha pasado, la verdad. Dios es bueno, y Él me perdona. Y si eres tú la persona, perdóname, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que guiarnos por el Espíritu. Perdonar, no hablar mal. Algunos están muy acostumbrados a la queja, al chisme, pero necesitamos entender que necesitamos ser guiados por su Espíritu y no por los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es pensar como pensaría Jesús, es hablar como lo haría Jesús, es ser confrontado, claro, pero también es ser lleno de gozo. Y el quinto hábito es la generosidad. Y ya van a hablar de dinero. Ibas también, Isaac, pero ya me voy casi. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces en las iglesias la razón por la que muchos no son generosos es porque tienen una mentalidad de que no tenemos lo suficiente. ¿Cómo voy a dar? Isaac, es que tú no sabes cuánto gano, yo apenas me alcanza para comer y para la renta. Pero hay un versículo, un pasaje, Marcos 12:41, dice: Jesús se sentó al frente del lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, escucha esto, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y no me cabe duda que esta mujer con ese ejemplo terminó en la Biblia, inspirando a millones de personas. Y no se trata de si te alcanza para dar, sino de confiar en Dios con lo que tienes. Escúchame aquí, no se trata si ganas mucho o poquito, sino de con lo que tienes confiar en Dios y dar con generosidad. Dar con generosidad no es dar lo que te sobra en la cartera, perdóname que te lo diga, pero eso no es generosidad. Y qué bueno que a lo mejor si lo haces, pues qué bueno, de verdad, pero eso no es generosidad. Leo Isaías 32:8, dice: pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Eso es Isaías 32:8, nos dice claramente la Biblia. El generoso planea dar, el avaro solamente planea consumir. Vienen las temporadas navideñas, estás planeando y soy víctima de las miles ofertas acá, pues yo soy así de esos que busca así la ganga, más ganga. Pero así como planeamos consumir, así como haces tu presupuesto para los regalos, tenemos que planear mantenernos en generosidad, no solamente lo que nos sobra. Me encanta que la iglesia de los Corintios dice que eran muy pobres. Tú lee ahí Corintios, dice que eran muy pobres, pero daban ofrendas como si fueran ricos. Así que se despojaban de sus propias cosas, de lo que tienen ellos, o sea, no de lo que les sobra, sino de lo que tienen ellos, y daban. Y esto les daba una gran alegría, porque cuando tú y yo somos generosos, estamos diciéndole a Dios: yo confío en ti.
Cuando somos avaros y damos solamente lo que nos sobra, estamos diciéndole a Dios: yo puedo, yo estoy administrando mi dinero, no te metas hasta aquí, ya te di tanta cantidad. Y muchas veces hasta hacemos del diezmo una actividad religiosa, nada más el 10%, o sea, ya más que eso, ya me mueves. Pero cuando tú y yo en fe somos generosos, es cuando le estamos expresando a Dios de manera activa nuestra confianza. Y la generosidad va a traer, el hábito de la generosidad, no solamente el dar de vez en cuando, sino el hábito de la generosidad, de despojarnos, va a traer esa paz. Porque hay una promesa, dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. No tienes que estarte preocupando, sé generoso y Dios se va a encargar. Y esos son hábitos y disciplinas que cuestan, pero claro que cuestan, pero la recompensa es ser más como Jesús, estar llenos de amor, estar llenos de paz. Porque podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay personas millonarias que se terminan quitando la vida porque no tienen a Jesús. Y el último hábito que quiero decirles es predicar el evangelio. Y el gran mandato de nuestro Señor es: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. No sé si tú estás haciendo esto, no sé si tú estás predicando el evangelio, pero el día de hoy quiero animarte. Tienes vecinos que no han escuchado, y me incluyo, tenemos vecinos que no han escuchado el evangelio. Tenemos vecinos o compañeros de trabajo que no han escuchado de Dios. Ahora, otra cosa muy importante es que tenemos que ser congruentes con nuestro testimonio. No puedes tú en tu trabajo ser transero, hablar malas palabras y después querer predicar el evangelio. Y si lo has hecho, pues pídeles perdón y háblales de Cristo. Pero necesitamos ser congruentes desde nuestro testimonio. Como les decía, cuando vamos manejando, cuando estamos en el banco y te metes a la fila, sé manso y humilde como Jesús. A través de eso, a través de ese testimonio predicamos. Y es como muchas veces se van a abrir las puertas para hablar palabra. A lo mejor tú dices: yo no soy muy bueno para hablar, Isaac. Bueno, gracias a Dios por lugares como este, donde puedes traer a personas y que escuchen la palabra de Dios. Pero quiero animarte a de verdad, vamos a hacer una iglesia activa que pone la palabra en práctica, que no se conforma con un servicio solamente, sino que pone la palabra en práctica. Amén. Quiero terminar este tiempo y sé que no es fácil, sé que esta es una palabra que reta, que personalmente me anima, pero también, como les decía ahorita, me confronta. Y yo espero que esto no nos entre por un oído y salga por el otro, sino que hayas podido incluso recordar. Si Dios te habló algo, ahí tómalo en cuenta, practícalo en la semana, lee tu palabra, ora, predica el evangelio, guíate por el Espíritu. Seamos iglesia. Ser iglesia no es solamente asistir, sino, porque se ha puesto muy de moda esta palabra, vamos a ser iglesia. Bueno, ser iglesia es esto, es orar, es buscar su palabra, es predicar el evangelio, es dar testimonio. Yo quiero desafiarte a todo esto. Sé que no es fácil, pero como lo leíamos al principio, por medio de Jesucristo nuestro Señor, es que todo esto es posible. Y vamos a terminar orando. ¿Por qué no te pones de pie ahí para orar? Y tal vez tú has estado con malos hábitos, que sabes que el Espíritu Santo te está hablando hoy, que nos está hablando. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, dile: Señor, perdóname por ese mal hábito que he estado haciendo repetidamente. Perdóname, Señor, porque tal vez he estado en alcohol, en malas palabras, ciertos vicios, o he estado incluso viendo la televisión hasta tarde, poniendo prioridad a otras cosas. Vamos, díselo ahí. No sé cuál sea tu situación, pero si tienes que decírselo, ponte a cuentas con Dios. Como lo veíamos ahorita, es parte de la oración, ponernos a cuentas con Dios. Dice la palabra en Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Señor, te pido que el día de hoy rompas con malos hábitos, y te pido que pongas en nosotros
un amor por ti que nos lleve a ser disciplinados en estos hábitos espirituales, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos llene para vivir nuestra vida como la vivió Jesús, que aún en medio de tantas cosas, aún en medio del afán, se apartaba y te buscaba todos los días, Señor. En tu nombre te pedimos esto, Señor, y sabemos que tú lo puedes hacer. En tu nombre oramos. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y gracias, iglesia.